Buenas tardes, mi nombre es Claudia Marcela Colmenares y vamos a hacer el análisis sobre la contabilidad para la gestión pública. Bueno, la contabilidad para la gestión pública pues se basa en los hechos económicos de los entes estatales, pues propios de una nación. En este caso, pues vamos a hablar de Colombia. Lo que busca es en que se camina a mejorar la calidad de la vida de sus pobladores. Los principios básicos de la contabilidad pública están consagrados en el artículo 6 de la Ley 43 de 1990 y comprende las diferentes cualidades como medir, registrar, identificar, interpretar y analizar la información generada por un ente económico, en este caso público. Diferencias en la contabilidad pública de la privada. Entonces, la contabilidad pública difiere de la contabilidad privada, que su finalidad no es la obtención de la utilidad. En una empresa privada, pues toda su contabilidad, todos sus registros van encaminados pues es a obtener una utilidad de su actividad económica. En la contabilidad pública no es así. La contabilidad pública es más un control financiero y de los gastos, un control también de gastos, dado que el manejo presupuestal asignadas a cada uno de los entes públicos. Entonces, por esta misma razón, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los egresos tienen otro significado dentro de la contabilidad pública. Y pues por lo mismo, pues tiene otras maneras de registrar. El activo en la contabilidad pública. El activo son los recursos intangibles y tangibles que componen una entidad pública. Mediante estos recursos se busca que retribuyan beneficios y servicios. Entonces, por ejemplo, en esta parte de los activos, pues son se puede hablar de activo y patrimonio porque pues realmente es con lo que cuenta la entidad para poder ejercer los servicios que prestan. Por ejemplo, un hospital, la infraestructura del hospital. El hospital es público, es dueño, bien sea de la parte, no sé, municipal, del Estado, pero es del Estado, ¿sí? Entonces es a eso. Y que por medio de esa infraestructura nosotros pueden prestar un servicio. El pasivo corresponde a los compromisos derivados de relaciones con proveedores y adquiridas por su actividad, por las que se espera salida de recursos y que deben ser canceladas por el ente gubernamental. En este caso, volvamos al tema del hospital. Entonces, son las obligaciones que se tienen con los proveedores de los implementos médicos. Entonces, son obligaciones que se adquieren y que pues va a haber una salida de un dinero que lo tiene que cubrir el Estado. El patrimonio se orienta a establecer los recursos para la función propia del Estado. Nuevamente, son los activos, son los propios que tiene el Estado, el patrimonio público con el que puede ejercer o el que puede desempeñar su función para un bien social. Los ingresos, entonces, corresponden al incremento que se genera económicamente, que pueden ser por tributos, que es el ingreso de los impuestos, tanto nacionales como municipales o distritales, por la celebración de un contrato. Entonces, no sé, vamos a contratar, eh, una entidad privada contrata un, el estadio que es parte del municipio, digamos. Entonces, de ahí ellos pues cobran ese servicio, ese alquiler y entonces pues ese es un ingreso para el municipio. Por la adquisición de una deuda pública, es decir, vamos a hacer una obra y tenemos que financiarla, entonces pues vamos a tener que pedir adquirir una deuda con una entidad financiera o bueno, con el Estado, digamos, en la parte municipal.
entonces para poder adquirir para poder hacer esa obra. Y los aportes voluntarios de los ciudadanos, muchas veces, no sé, un ciudadano tiene un lote que está por ahí y lo puede dar de donación, también hace parte de un ingreso. Cuando pagamos los impuestos hay una opción de que dice quiere dar un aporte voluntario, entonces esos aportes son también ingresos para las entidades públicas. Los egresos son transacciones financieras que realizan las entidades públicas para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Son los gastos. Entre estos podemos encontrar los gastos de personal, que son los más representativos en una entidad pública, y pues todos los gastos que requieren para el funcionamiento de las entidades educativas, de salud, de recreación. Eso entonces son los gastos que tienen las entidades públicas. Por lo anterior, la contabilidad pública cuenta con una estructura propia que incluye catálogo de cuentas, un manual de procedimientos y los instructivos contables. Todo esto, obviamente, por lo mismo, las contabilidades son diferentes, tienen un manejo diferente. Cada transacción debe ser analizada y debe estar verificada bajo el manual de procedimientos y los instructivos contables cómo se debe manejar. Y de ahí se genera unos estados financieros y que deben ser muy similares normalmente a la contabilidad privada, pero que viene detallado con los criterios de los catálogos de las cuentas general que tiene el Estado. En este momento, el catálogo de cuentas en Colombia lo genera la Contaduría General de la Nación, que ellos son los encargados de controlar esta parte. Para la contabilidad pública también aplican las normas internacionales de información NIF, pero para este caso se llaman normas internacionales de contabilidad para el sector público, desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, que obviamente es a nivel internacional, y lo que permite es generalizar a nivel internacional la información financiera de cada país y lograr hablar el mismo idioma entre las entidades gubernamentales. Para el caso 4 del presente curso, nosotros analizamos unos estados financieros de nuestra alcaldía. En mi caso, la alcaldía municipal de Cajicá del periodo 2022 y 2021. Lo que más se pudo concluir sobre estos estados financieros es que solo el 11% del activo ha sido financiado. Esto quiere decir que pues, la alcaldía ha aprovechado oportunamente los recursos asignados para el cumplimiento de los proyectos propuestos. Pero, de igual manera, se evidencia que la alcaldía no tiene proyección a nuevos proyectos para la prestación de servicios de la comunidad y es necesario revisar el presupuesto para verificar su cumplimiento. Aquí hay unos puntos. Al analizar un estado financiero de una entidad, obviamente usted puede ver que los recursos están siendo aplicados como es correctamente. Se está gastando lo que el presupuesto dice. Pero ahora bien, esos proyectos y esos gastos que están incluidos en un papel, que están representados en un papel, son verídicos. Es decir, esos proyectos, si fueron realidad, realmente los gastos y costos que están presentando son los que son, o puede haber una inflación de costos. Es ahí donde nosotros tenemos, bueno, se plantea, no, es importante que se tomen en cuenta el control público. Aquí entonces está la importancia de aplicar un modelo de control público dentro de las entidades gubernamentales, por tratarse de manejo de recursos públicos, los cuales se deben asignar de manera correcta a la prestación de servicios en pro de la comunidad y que pueden ser desviados para otros beneficios propios de los responsables en dirigir estas entidades. Este modelo de control busca vigilar el cumplimiento, la planeación y gestión, la evaluación y seguimiento de la información y los recursos. Es importante que también, digamos, en las notas a los estados financieros de cada entidad pública esté direccionado cuál es el modelo de control público que ejerce y exactamente
todo lo que el modelo busca. Entonces, ¿cuál fue el modelo de vigilancia? ¿Se cumplieron lo pactado en un presupuesto o pactado en los proyectos? La planeación fue correcta, se utilizaron los recursos necesarios en cuanto a lo que se necesitaba, que la evaluación de todos estos proyectos y pues de que efectivamente se esté haciendo, la evaluación del control y pues un seguimiento de que pues se esté cumpliendo. Todo esto pues es bueno que la entidad también lo ponga a control, a que la gente pueda saber exactamente quiénes son los que están controlando la entidad y si es correctamente y si lo están haciendo correctamente. La importancia de la contabilidad pública en el Estado colombiano radica en la necesidad que tienen las empresas del sector público en gestionar con adecuado control sus actividades, tanto económicas como financieras, con el objetivo de optimizar su productividad y calidad en la prestación del servicio. El objetivo de la información contable pública es la gestión pública, el control público, la cultura ciudadana y análisis de divulgación. Es exactamente lo que hablábamos anteriormente. Las empresas del sector público pues trabajan con dineros públicos, es decir, con un interés social. Al ser así, pues es muy importante la contabilidad pública en el Estado y mayormente en el colombiano, aunque pues en cualquier Estado, eh, para poder tener un control exactamente de esos recursos y a dónde se están generando o qué se está generando. Y aparte, pues el control de la Contraloría, que pues más que todo puede ser interna y externa en el momento de usted como ciudadano también velar porque sus recursos estén siendo pues aplicados correctamente. En sí, el trabajo que se hizo durante todo el trayecto del curso, lo que nos hizo fue apropiarnos de conceptos y conceptos y tratamiento de la información contable pública. Cómo es necesario interpretar cada hecho económico, no aparte de lo básico que tenemos nosotros como contadores al ingresar, al ver un activo, al ver una transacción económica, si hubo un ingreso de dinero, si hubo una salida de dinero, si es un gasto, si es un ingreso. Aquí tenemos que ir más allá, analizar efectivamente eso que está ingresando o ese hecho económico, cómo afectan los recursos públicos de la región y cómo nos afecta como ciudadanos o cómo afecta la interacción con las actividades que tienen previstas en la alcaldía, o bueno, en este caso la alcaldía o el país. Entonces, el análisis es más sobre el hecho económico. Y eso ayuda mucho también para la contabilidad pública, privada, porque al identificar, al saber que uno debe primero entender de dónde parte el hecho económico, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está generando, usted puede interpretar más. Y es el que el contador sea una persona que interprete cada una de las actividades, acciones que hace una empresa, bien sea pública o privada. Entonces sí, muy importante el curso. Muchísimas gracias.